como decíamos, Ricardo Villar, hombre ligado al deporte, también empresario, y también muy ocupado de las cuestiones que hacen a nuestra sociedad. En este caso, en el marco de las jornadas que organizó la Asociación Española de Coronel Pringles y que tuvo como invitados a un número importantísimo de representantes de otras asociaciones españolas que van desde Bahía Blanca, o digamos desde la sexta sesión electoral hacia todo el sur, con la cobertura de todo el sur, con la visita del cónsul también de España en esta zona, cónsul que tiene justamente toda esta zona de área de cobertura. Uno de los disertantes fue precisamente Ricardo Villar. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Hola, Ricardo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, primero el tema de tu preocupación permanente por las relaciones de la sociedad, nuestros problemas, nuestras motivaciones. Bueno, yo empecé con todo este tema social en el año 99, cuando decido hacer el último deporte en serio en mi vida, que la idea era, justo ese año cumplía 42 años, ya hace bastante tiempo de esto, y la idea era correr mis años en menos de 4 horas, o sea, hacer una maratón de 42 kilómetros en menos de 4 horas. Y una semana, 15 días antes de correr esa maratón, que se corrió en Buenos Aires, mi entrenador acá era Carlito Subijana, y un poco me dijo, mira, hay una maratón este fin de semana, y hay seguramente mucha gente que va a correr, tenés que ir para ver un poco lo que es una concentración de gente importante, porque la largada se te va a complicar. Y fue así que participé de una maratón que lo había organizado un supermercado muy conocido, y en esa maratón hubo 100.000 personas. Fue un récord Guinness que fue bastante conocido, y te pasa eso, ¿no? Que cuando llegás a la largada te hace una cuenta regresiva de 10 segundos, que todo el mundo dice 10, 9, 8, 7 y demás así, y la verdad que la adrenalina, la energía que se te junta en ese momento es muy importante. Y lo primero que pensé, digo, yo quiero llevar esto a mi comunidad, a Pringles. Y cuando llego acá de vuelta, después de esa experiencia previa a mi maratón, le comenté a un montón de gente, y básicamente muchos amigos, y ellos me decían que era como querer vender arena en el desierto, porque acá en Pringles nadie corría maratones. Y ahí surgió un poco el tema filosófico. Yo digo que la vida es una maratón y que nosotros pasamos a través de la vida a distintas velocidades, algunos más rápidos, otros más lentos, pero esa maratón de alguna manera uno la tiene que vivir. Y ahí surgí con todas estas cosas, y bueno, y ahí estoy ahora donde estoy parado. El punto de llegada es el mismo, unos tardan más, otros tardan menos, pero siempre se llega a un punto. Sí, yo creo que lo más importante de esto que hago yo es que el objetivo es que lleguemos todos. A mí no me sirve, no me satisface de repente llegar y tener una medalla y sentirme que soy un poco superior al otro, porque es muy difícil compararse con el otro, y no nos deberíamos comparar. De alguna manera es ver cómo estoy yo, tanto físicamente como mentalmente. En un montón de carreras, ahora que estamos haciendo con un amigo que es el Colo Corradini, que creo que toda la sociedad lo conoce, hacemos cosas por ahí que son impensadas, por ahí uno cree que está loco, ¿no? Es decir, ir a correr 100 kilómetros a la cordillera, correr ahora 160 kilómetros como hicimos en menos, o sea, tenés un tiempo y se llama no stop, donde vos tenés que hacerte cargo de todo lo que llevas y demás. Ahí te das cuenta lo que es el trabajo de equipo, lo que es la comunicación, lo que es el liderazgo. Todas esas cosas te sirven mucho, y de alguna manera tenés el tiempo suficiente para pensar qué es lo que te está pasando. Y en esos casos, yo diría que la mayoría de la limitante es mental y no es física. Sí, eso dicen los grandes atletas, ¿no? Que de pronto el físico se pone a prueba de acuerdo a cómo uno tenga la cabeza, ¿no? Mira, yo hago un ejemplo con dos cosas que son muy simples, ¿no? Cuando vos vas corriendo y ya llevas, por ejemplo, 60, 70 kilómetros, y sabés que te faltan por ahí 15 kilómetros más para llegar a un lugar determinado, si hay alguna persona que controla cuando vos vas corriendo a 2.000 metros de altura, lo primero que haces es le preguntás cuánto es lo que falta, sabiendo vos que te faltan 15 kilómetros. Y lo que estás esperando que ese señor de alguna manera te diga, mira, faltan 10, faltan 5, o te mienta. Vos lo que crees es que te miente. Cuando él te dice, no, falta poco, ya dale que ya estás llegando, y te das cuenta que ese llegando no es menos de 15 kilómetros, te entra a tu cabeza a pensar y entras en ese estado mental negativo, que yo te digo es
se llama estrategia del switch, cómo pasar de un estado mental negativo a uno positivo. O sea que lo que vos pretendés es que el tipo diga, no, mira, ya llegás, y ya sabes que son 15 kilómetros. Y cuando andás de noche, donde los árboles tienen tipo un ojo de gato, y vos mirás y alumbrás con tu linterna y ves ojo de gato y no se termina, y no se termina, eso también de alguna manera te quema la cabeza. Y vos sabés, son 15 kilómetros, no tenés que hacer foco en ese ojo de gato. Entonces todas esas cosas son aprendizajes que después obviamente en la vida diaria uno los puede aprovechar, ¿no? Como dice el poema de Resiste, ¿no? De Kipling. Sí, tal cual. Que siempre de cada situación traumática que parece terminal, siempre aparece Resiste. Sí, tal cual. Pues, pero yo digo, volviendo un poco al tema ese, cuando arrancamos de las maratones, acordate que cuando hicimos las maratones de acá, esas maratones de integración, que participaba tanta gente, atrás te acordás que habían 2 o 3 colectivos de Plusmar. El tema es, no importa cómo llegamos, pero llegamos todos. Si no llegamos todos, es como que de alguna manera el objetivo no se puede cumplir, ¿no? Hicimos una introducción un tanto filosófica. Ahora vamos a referirnos puntualmente a cuál fue tu actuación, qué tema desarrollaste en este evento de los españoles. Cuando Eduardo Ríos me invita, ¿no?, a que de alguna manera contara algo de las experiencias que teníamos acá en Pringles, le di varias opciones que él eligiera de qué tema querían que le hablara. Casi todos son, de alguna manera, es motivar. Yo lo que trato de buscar en mi empresa, en el día a día, es que cualquier amigo o cliente que entre en mi empresa se tiene que ir mucho mejor de cómo entró. Entonces un poco esto era cómo pasar de espectador a protagonista, y así surgió, ¿no? La charla se centró en eso, digamos, de espectador a protagonista. ¿Nos podés hacer una breve síntesis? Sí, mira, el título, llegando un poco más así, haciendo foco en esto, es que yo le puse un título que era: no seas espectador de la vida de los demás, sino sé protagonista de tu vida. Y en esas comunidades chicas yo de repente veo es que todo el mundo, o la mayoría, siempre está pendiente del vecino, ¿no? ¿Qué hace la vecina? Si saca la basura, si limpia la vereda, que estamos todos pendientes del de al lado. Detrás de la cortina. Claro, y no nos fijamos de alguna manera qué es lo que somos nosotros. Entonces, lo que yo digo que ese protagonista, de alguna manera, yo hablo de un mal que tenemos en general, que no es una enfermedad, sino que es un mal, porque la enfermedad que a mí me preocupa es la esquizofrenia, que se escribe incluso con Z. Yo hablo del mal que se llama esquizofrenia. El esque es un justificativo, y freña viene del griego que quiere decir mente. Es un justificativo de la mente. Entonces nuestra esquizofrenia no nos permite hacer cosas porque siempre justificamos las cosas como diciendo, y bueno, pero viste que llovía, pero el auto no me andaba, pero el vecino, viste que la policía es corrupta, viste cómo somos los argentinos. Siempre justificamos un montón de cosas. Ahora, nos cuesta ser protagonistas del cambio. Y si nosotros no nos podemos mirar interiormente, ese cambio nunca va a llegar. Es como tratar de esperar una oportunidad en lugar de salir a buscarla. Estoy pensando en voz alta, Matías. Ricardo es amigo tuyo, comparten deportes. Nosotros somos conocidos de la calle, de la vida. Compartimos hasta el mismo día de cumpleaños. Bueno, buenísimo, entonces nos juntamos. Día del himno nacional argentino. La pregunta que le hago al aire a Ricardo es: ¿te gustaría sumarte, a este proyecto nuestro y ocupar por allí una columnita sobre estos temas? Mi norte no es trabajar en una radio y hablar todos los días y por ahí cansar a la gente. No digo todos los días, una columna. Sí. Una por mes y contarnos algo con la nueva campaña. A mí un poco lo que me gusta siempre es tratar de comunicar lo que hice y no lo que voy a hacer, porque por ahí en muchos casos también la gente está cansada de las promesas de cosas que no van a llegar nunca. Entonces yo de alguna manera trato de comunicar y contar las cosas que hicimos. Entonces, por ejemplo, es cómo se puede conseguir un tomógrafo. En su momento eran $100.000 en menos de 4 meses. Cómo pintar una iglesia en menos de 10 minutos. Cómo pintar un jardín de infantes carenciado con el equivalente a una mamadera de pintura. Todas esas cosas que parecen locas es pasar de lo imposible a lo obvio. Y todo me parece que es obvio. Lo que esto se logra mucho más fácil cuando todos apuntamos para el mismo lugar, para el mismo norte. Y el rugby, el deporte que yo de alguna manera practiqué con Matías, y él me enseñó un montón de cosas de esto. Hay un momento del juego que se llama Scrum, donde empujan
8 personas contra 8 y son unas potencias, son tipos muy grandes, muy fuertes, muy entrenados, y muchas veces nosotros planteamos es, si en lugar de empujar en contra uno de otro, ¿qué pasa si todos empujáramos para el mismo lugar? Y ahí surge un poco lo que también participo de una fundación que para mí es muy importante, se llama Rugby Sin Fronteras, donde hemos hecho varios eventos donde empujamos por la paz. Y al margen de haber estado en Robben Island, donde estuvo preso Mandela, y hacer un scrum por la paz ahí, haber estado en Israel y hacer un partido entre palestinos e israelíes por la paz, en el cual fue algo tan simbólico a nivel internacional que a la vuelta, al pasar por Roma, en menos de 24 horas, el Papa Benedicto nos llamó para que fuéramos a verlo porque éramos llamados los locos de la paz. O sea que eso fue muy loco. Y anticipo también algo que me parece que es muy importante, es que este año, el 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz, se va a estar jugando el Mundial de Rugby en Inglaterra. Se va a jugar en Inglaterra, en Escocia y en Irlanda. El día 21 de septiembre, que no hay ningún partido, Rugby Sin Fronteras hace en Londres, en el mismo corazón de Londres, un partido por la paz entre excombatientes de Malvinas argentinos e ingleses. Lo que nosotros decimos... Qué bueno. Sí. Lo que nosotros decimos que en esos lugares donde de alguna manera hubo guerra, nosotros siempre vamos con un mensaje de paz. Entonces lo que también sostenemos es que no puede ser que nuestros gobernantes muchas veces declaren la guerra y la tengan que practicar los ciudadanos, ¿no? Entonces basta de guerra, vamos todos por la paz. Si la Argentina tiene alguna posibilidad de recuperar las Malvinas, no va a ser con los cañones, va a ser con la interacción, va a ser con la educación, con el compartir cosas y con plantearse este tipo de filosofía, ¿no? Nosotros, por la fuerza, frente a una potencia mundial, seguramente en los próximos años no vamos a tener ninguna posibilidad. Pero sí, en cambio, si intentamos un acercamiento y se producen eventos de ese tipo, seguramente nos iremos acercando a la paz, seguramente no para recuperarla 100%, para que los isleños algún día puedan decidir si se van a integrar con la Argentina, como estuvieron antes de esos fatídicos días del 82, porque no nos olvidemos que los isleños venían a los colegios argentinos, es decir, se estaba avanzando en algo lento, larvado si se quiere, pero con un objetivo. Bueno, ahora lamentablemente después de eso cuesta mucho, pero me imagino que debe haber sido muy emocionante participar de un evento de esa característica, ¿no? Mirá, esto realmente es para charlar un montón de tiempo, porque digamos, no solamente estamos, o sea, lo que te comenté recién, sino que nosotros fuimos 4 años a Malvinas. Y tal es así, es el impacto que produce en la unión con los isleños y con los chicos que están ahí en la isla, es que ya ahora medio como que nos prohibieron a volver a ir este año. Y también otras cosas que logramos, ¿te acuerdas cuando estaba cortado el puente de Fraiventos con Uruguay por el tema de la papelera? Sí. Estuvo 4 años cortado. Puerto Unzué. Nosotros lo que hicimos fue invitar a uruguayos, a chicos uruguayos que jugaban al rugby, y hacer un primer tiempo del lado uruguayo y un segundo tiempo del lado argentino. Y después de 4 años se logra abrir ese puente. Eso se abrió por intermedio del deporte y por la paz. Y justo coincide en esos días cuando fue el terremoto de Chile. Y entonces lo que hicimos nosotros fue ir a colegios, jardines de infantes, primarias, y pedirle a chicos argentinos que le mandaran una carta a los chicos chilenos que estaban pasando un momento muy complicado. Entonces decían, hermanos chilenos, estamos con ustedes. Y eso generó de alguna manera un contacto entre colegios argentinos y colegios chilenos. La vida, la circunstancia de la vida, hace muy poco, el Papa Francisco comenzó con el tema de escuelas ocurrentes, que habla del tema de la integración de los colegios vía el deporte. O sea, fíjate vos, es cómo da la vuelta en todo esto, y bueno, eso también de alguna manera Pringles tiene su participación ahí, ¿no? Si yo regenteara algún partido político, tuviera influencia en alguna corriente política, diría Ricardo Villar es el candidato ideal para integrar una lista, por su inserción, por el respeto que tiene la gente por vos. ¿Has tenido ofrecimientos? Sí, lo que yo le digo a la gente, hay una cosa también, mira, ahora me río, porque cuando yo empecé en el año 99, que fue cuando yo corrí esta maratón que te contaba recién,
había mucha gente que decía de que yo todo esto que estaba haciendo era por un tema político. Entonces yo le digo, mira, hagamos una cosa, te juego un asado que si en 10 años no me ves en ninguna lista política, me pagas el asado. Pasaron esos 10 años y ahora lo que le digo a la gente, si alguien volviera a apostar de esa manera, le juego por un plato de sopa porque no voy a tener dientes dentro de los próximos 10 años. Entonces un poco lo que yo digo es que yo no entiendo la política partidaria, lo mío es política ciudadana. Entonces no importa quién esté en el gobierno que esté y en el momento que le toque, es yo como ciudadano de alguna manera tengo que ser protagonista del cambio. O sea que siempre me van a ver ahí, siempre tratando de hacer las cosas bien y por el bien y nunca aceptar todo lo que sea corrupción, beneficios personales y todo ese tema. Bueno, de hecho que vos manifestabas recién que te gusta hablar de lo que hiciste y no de lo que harás. Esta sería una receta para la derrota política, porque la política es exactamente la inversa. Es hablar de pronto, sí, de las cosas que se hicieron, pero muchísimo más de las que están por venir. Y yo creo que mantenerse al margen de este tipo de situaciones es lo que, lamentablemente no debería ser así, pero la política no está teñida precisamente de hechos de cumplimiento de la palabra, muy por el contrario. Es decir, los políticos, hay un viejo apotegma que dice: no hay nada más mentiroso que un político en campaña. Y bueno, eso daría por tierra con tu teoría, ¿no? Es decir, vos no podrías desarrollar eso. Lo que pasa es que, digamos, bueno, mucho de acuerdo con vos no estoy, ¿no? Yo siempre digo trato de hacer foco en las cosas buenas de la gente, y nosotros, de alguna manera, yo creo que tenemos un montón de cosas muy buenas, pero siempre nos distraemos y hacemos foco en las miserias de la gente. Entonces, no hablemos de eso, hablemos de las cosas buenas. Y yo creo que hay muchos políticos que hacen muchas cosas buenas. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para darnos cuenta o para pensar en eso. Y no solamente en lo político, en lo privado, en la televisión, en la radio. No es el ejemplo lo que nos están mostrando. Entonces, hay muchos programas que de repente veo, yo digo, es esto, ¿no? Que yo digo, es de espectador a protagonista, no se hace espectador del vecino. Y digo, ¿hay cuántos canales hay de chusmeríos, de un montón de cosas que no me sirven? A mí realmente no me preocupa mucho qué es la vida de Moria Kazán, qué le pasó a Mendoza, Flavio Mendoza. No sé, me parece que no es... Sí, el mundo mediático. No, yo me refiero a... No quiero polemizar contigo en este tema, ¿no? Pero lo que me refiero es que lamentablemente la realidad, que es la que tenemos que atravesar todos los días, nos indica que los políticos en nuestro país al menos se montan en una serie de cuestiones que después, y a sabiendas de no poder cumplimentarlas, por ejemplo, en el plano económico, hoy te dicen vamos a levantar el cepo, vamos a terminar con las retenciones, vamos a generar confianza, y todo eso es muy difícil de lograr. Y los políticos te lo dicen, o sea, me refiero a que tal vez, como vos manifestás tu forma de ser, es un camino muy lento, que la política tiene tiempos que no concuerdan con eso. Entonces, lamentablemente, a veces el político le dice cosas a la gente porque la gente quiere escuchar eso, o ellos suponen que la gente quiere escuchar eso. Así que hay una suerte de dicotomía, pero decididamente no te vas a dedicar a la política. No, porque yo te iba a decir, hay varias cosas. Tengo una forma de pensar por ahí media especial, no sé si es rara, pero bueno, distinta. Y yo a veces digo, cuando un partido político no llega a las elecciones y de repente dice ganamos con el 30%, entonces festejan porque ganaron con el 30%. Y yo le digo, a mí lo que me preocupa es el otro 70% que perdió. Entonces no podemos hablar de ganar. Y cuando a veces decimos, no, porque mayoría o minorías, a mí me gusta más el consenso, es decir, estamos todos de acuerdo, no sé si es lo mejor, pero marco un norte y para ese norte voy, y si al medio hay que cambiar un poco el rumbo, lo cambiamos, pero lo cambiamos entre todos, y no decir siempre, viste que te equivocaste, yo te dije, ¿cómo lo podés cambiar y demás? Y con respecto al tiempo, charlaba el otro día con el tema del Congreso de los Españoles, es que los americanos midieron cómo habían utilizado el tiempo en su vida en personas de 70 años. Si vos ves cómo utilizamos el tiempo nuestro en la vida, te llamaría la atención. Y hoy que es lunes, por ejemplo, te hago un ejemplo, ¿no? Hoy es lunes. Una persona de 70 años
cuando bueno, en el caso tuyo, creo que tenés 70 años, vas a haber pasado 3.650 lunes en tu vida. No sé si es mucho o es poco, pero son solamente 9 años de tu vida. Y cuando te quedan pocos caramelos en el frasco, que es lo que un poco lo hablo yo por mí, es que si yo tengo la posibilidad de vivir 70 años, tengo 57, necesito un 30% por dormir, ya me quedan solamente 9 años. O sea que es muy corto el tiempo que me queda a mí para desarrollar todo lo que de alguna manera quiero hacer, que es eso, es desarrollo. Entonces cuando vos te metés en un tema político y hablas de dos partidos, generalmente hablas del oficialismo y la oposición. ¿Por qué es la oposición? De alguna manera debería ser el oficialismo, la gente que votaron, y el resto que sean controladores de eso, pero para hacer una gestión mejor, para colaborar, no para estar en contra. Entonces, en lo privado, uno elige sus socios y trata de alguna manera de capacitarse en el día a día para poder mejorar. Yo en un momento me acuerdo, le planteé el Consejo Deliberante, ¿no? Es decir, bueno, entra un Consejo Deliberante nuevo con un montón de gente que no se conocen entre ellos, le digo, ¿por qué no hacemos una capacitación sobre lo que es eso? Es trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, ¿cómo lo podemos hacer? Y realmente no me dieron ese espacio para poder hacerlo. Yo lo único que hacía, le ofrecía un capacitador para que viniera y los capacitara para ellos, para hacer una mejor gestión. Los políticos, mi estimado amigo, sufren de una enfermedad que se llama inmediatez. Sí. Pues, pero no todos, Ricardo. Pero es así, la política en general, sí, pero en general eso es lo... Vos fíjate que los programas de gobiernos, yo una vez, hace un año y pico, le llevé al Consejo Deliberante un proyecto de un Pringles educativo y cultural distinto, con una amplia participación de gente para elaborar un proyecto común y que trascendiera lo mediato, si se quiere, que es el plazo de 4 años que dura un mandato, 4 u 8, bueno, pero 4 en principio. Y bueno, durmió el sueño de los justos y perdió estado deliberativo. Después alguna gente se ha interesado, bueno, por ahí se reflota. Lo que quiero decir es que este tema de la inmediatez es un grave problema para solucionar. Pero claro, uno a veces se ubica. Yo he participado, fui concejal por 2 años, y realmente muchas veces el ejecutivo de turno te presiona con tratamiento sobre tabla de determinados temas. ¿Por qué? Por la inmediatez. Porque es parte de la aprobación de un crédito, porque es parte de un proyecto determinado, y las cosas no deberían hacerse sobre tablas, porque es muy difícil determinar en 20 minutos, 40 minutos, 2 horas sobre un proyecto determinado. Lo importante es que se pase por la comisión, se consensúe, ahí es lo que vos decís, vencedores y vencidos, o practicantes de diferentes opiniones políticas, y sin embargo eso es prácticamente imposible en la práctica. Así que es bastante complicado cuando uno quiere pasar de la actividad privada, donde no existen leyes, existen normas de funcionamiento que son comunes, aceptadas, lo que vos decías de la sociedad que vos integrás, de lo que vos pretendés a través de la relación con un cliente que se transforma en un amigo, una persona que interactúa contigo. En la política es muy complicado el tema, así que yo te diría, en función de los 70 que ostento, que siga con lo tuyo y por ahí le deje la política a otro. La última pregunta que tengo para hacerte, Ricardo. Déjame que me llevaste un terreno por ahí que obviamente yo no me ocupo, pero sí me preocupa, ¿no? Que está mal eso, pero bueno, es así. En uno de esos viajes que hicimos con la fundación, fuimos a Robben Island, que fue donde estuvo preso Mandela 27 años. Y una de las cosas que dijo Mandela es que si él no hubiera estado mentalmente liberado, nunca hubiera sido tal el odio que él hubiera tenido, porque él estuvo preso por ideología, no era porque se había robado nada, ¿no? Entonces después, cuando sale de ahí, lo primero que dijo: hay que perdonar. Y Mandela terminó con el apartheid y juntó a los negros con los blancos. Y yo a veces me pregunto ¿qué es lo que nos pasa a nosotros que no podemos juntar a un radical con un peronista? Entonces, cuando a mí me preguntan qué es Pringles para mí, yo lo tengo muy claro y digo: una visión Pringles, ¿no? Un lugar donde todo el mundo quiera venir a vivir. ¿Qué hay que darle para que venga eso? Educación, cultura, medio ambiente, salud, respeto, todos los valores que sabemos que de alguna manera se han perdido. Entonces, para eso
Yo decir, ¿qué es lo que queremos? Sabemos lo que queremos, y para eso es lo mismo un radical que un peronista. El tema es cómo lo vamos a hacer, y para eso la discusión no podría ser tan dispar, no podríamos estar enfrentados. No, claro, seguro que no. Ese es el tema, pero bueno, vamos a seguir haciendo cosas por la comunidad. Me parece muy bien. La última pregunta tiene que ver con los jóvenes. Perdón, me preguntaste, me trajiste engañado por la charla y no hemos charlado nada del tema ese, pues no importa. Bueno, pero ya queda como sustrato lo que pensás, entonces casi no es necesario. La última pregunta tiene que ver con esto. En este deambular de muchos años, de vincular el deporte con la interacción social y demás, ¿qué repercusión encontrás en los jóvenes cuando vos vertís tu mensaje? Yo creo que es muy buena, y muchas veces los chicos creo que tampoco tienen muchos referentes, ¿no? Nosotros por ahí estuvimos mucho más cerca de todo lo que fue San Martín, de lo que fue Belgrano, de lo que fue Sarmiento. Yo creo que hay chicos hoy que le preguntás quién es Sarmiento y seguramente no lo Bueno, Sarmiento tiene mala prensa en la Argentina. Bueno, que fuera pero digamos, Sarmiento fue el que cuando fue presidente inauguró creo que no sé cuántos, 1000 y pico de escuelas, y cuando se estuvo tan ocupado en su gestión que cuando se va como presidente se ve olvidado que no tenía casa y se va a vivir a la casa de la hija. Yo valoro eso de alguna manera, ¿no? El tipo Sarmiento, yo lo tengo bien claro eso porque lo tomo siempre como referencia. Sarmiento ordena el primer censo nacional. Ahí se determina que somos, en aquel tiempo, 1868, 1.830.000 habitantes. Pero lo que más lo conmueve y lo que más lo motiva justamente a crear escuelas es que el 87% de la población era analfabeta. Y ese detalle, ¿no?, de que no tenía casa propia, es decir, esas son las ejemplaridades, ¿no? Hay muchas para rescatar, Pues digo, pero deberíamos de alguna manera reivindicar y decir, pensar en quién es Sarmiento. Me decís Sarmiento, uno se debería poner de pie cuando habla de Sarmiento, y hoy los chicos por ahí no lo conocen. Entonces creo que me parece tanto quizás por los dirigentes o incluso por sus casas, porque digamos es la segunda o la tercera generación ya que hay de ninis, ¿no? Esos que ni trabajan ni estudian. Entonces es muy difícil cuando vos te fijás en tus padres que de repente no tienen un trabajo y están sustentados por el gobierno o lo que fuera. Eso es muy complicado. Y hace muy poco yo hago mucho hincapié en lo que hace Margarita Barrientos, ¿no? Creo que todos la conocen. Extraordinario. Bueno, ella en los piletones lo que hace es le da de comer a 2.100 personas todos los días, 3 veces por día. Pero ella no le da de comer en el comedor. Ella lo que hace es la vianda y los chicos van a comer a su casa para de alguna manera tener integrada preservar Entonces eso. Tiene a las 11:30 la primer tanda, que son los chicos que van antes que vayan a la escuela, y 12:30 que son los que vuelven con la mamá de la escuela. Entonces me parece que ese es el ejemplo, o sea, que tratar de alguna manera de integrar a la familia, que es lo que yo creo que en general se ha perdido, y de ahí todo para abajo, ¿no? Pero digamos, tenemos una juventud que es espectacular, lo que tenemos que de alguna manera es marcarle el rumbo. En estas cosas que hemos hecho por ahí de pintar una iglesia, han venido chicos evangélicos por ahí. O sea, cuando hablamos de una iglesia, quizás una iglesia católica, yo no me preocupa tanto la religión en sí, sino la parte espiritual, ¿no? La espiritualidad. Seguro, no importa de dónde provenga. Claro, entonces todas tienen un destino común. Entonces una iglesia quizás es igual, más o menos importante que una escuela, ¿no? Que un ministerio, que una municipalidad. O sea, todos nos pertenecen a todos. Entonces, de alguna manera es ser parte de eso. Entonces, en ese Pringles, que yo a veces digo, un lugar donde todo el mundo quiera venir a vivir, me pasó lo que vinieron ahora los españoles. Uno los tiene que atender como si fuera el mejor, y que cuando se vayan se den cuenta de que Pringles es distinto, pero por su gente, no por lo que tiene. O sea, nosotros somos distintos por lo que somos, no por lo que tenemos. Muy buen objetivo, Ricardo, muchísimas gracias, y seguramente esta no va a ser la última charla. Bueno, y algún día hablaremos de la charla esta con los españoles. Bueno, vení mañana. Bueno, muchas gracias.